Para comenzar con la explicación del taller de procedimiento 1 y 2, vamos a revisar un momento qué se considera como rentas de trabajo según el artículo 103 que lo habíamos hablado en clase. Según el artículo 103 nos dice que se considera rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. De acuerdo a lo que nos dice acá el artículo 103, pues nosotros vamos a revisar nuestro taller y observamos que Margarita Rendón, que es la gerente de operaciones, tiene exactamente cada uno de esos elementos. Tiene un sueldo básico por 5.400.000, tiene unas comisiones por valor de 3 millones, horas extras por valor de 600.000, incapacidad por valor de 340.000, recargos nocturnos por valor de 450.000, recargos dominicales por valor de 300.000, bonificaciones, viáticos consecutivos por valor de 480.000, donde el 30% hacen parte de gastos de viaje y representación. Nosotros habíamos hablado en clase que cuando los viáticos son consecutivos o habituales hacen parte de factor salarial o factor prestacional, pero que únicamente hace parte de factor salarial o prestacional aquella parte que hace, bueno, que integra lo que es alimentación y estadía. Lo que hace parte de gastos de representación y de desplazamiento no entra dentro de factor prestacional. Por eso aquí les hago la aclaración que el 30% hace parte de gastos de viaje y representación. Quiere decir que el 70% es el que vamos a incluir en el procedimiento 1 en el momento de registrar cada uno de los ingresos. Ella también tiene una licencia de maternidad. Entonces aquí podemos observar que la licencia de maternidad está por 21.500.000. Habíamos hablado también que la licencia de maternidad no es exenta de renta y se debe incluir como renta. ¿Por qué 21.500.000? Porque ustedes saben que muchas veces se paga la licencia de maternidad, digamos, de una vez se le pagan los 4 meses, bueno, las 18 semanas se pagan de una vez. Por eso digamos que aquí se le está incluyendo todo el valor, o sea, el valor completo. Con estos datos, ya teniendo en cuenta que ya conocemos el artículo 103, pues vamos a empezar a elaborar nuestro procedimiento 1. Esta plantilla que tengo en Excel se las voy a facilitar a ustedes. Lógicamente, ahora que yo suba el video, también van a tener este archivo en Excel para que la puedan desarrollar. Pero que quiero que revisen es cómo obtenemos la renta líquida gravable y cómo obtenemos el valor de la retención en la fuente aplicando las fórmulas. Aquí pues lógicamente vamos a digitar el nombre de la señora Margarita Rendón. Ustedes pues allá le irán a ubicar su número de cédula y aquí nos dice que es una persona declarante. ¿Qué pasa? Aquí yo puedo ubicarle si es declarante o no declarante. Lógicamente ella es declarante porque sus ingresos son superiores a 1.400 VT. Acá pues tienen ustedes el valor de la VT del 2017 y tienen también la del 2016 como referencia. ¿Qué es lo primero que vamos a ingresar? En estas casillas en blanco vamos a ingresar para que automáticamente acá, que ya está formulado, nos ingrese el valor. Entonces vamos a mirar el sueldo. El sueldo de ella es de exactamente 5.400.000. Entonces pues simplemente digitamos los 5.400.000, que es el sueldo. Recuerden que el sueldo que yo ubico acá es el sueldo que va después de los días laborados, no es el sueldo pactado. ¿Por qué? Yo no puedo ubicar el sueldo pactado porque realmente el sueldo pactado no es el que se debe incluir ahí, porque si yo incluyo el sueldo pactado, después cuando le pague incapacidades, cuando le pague horas extras, cuando le pague todo, me va a quedar mal calculado. El sueldo que va ahí es el sueldo que va después de los días. Ella obviamente no tiene auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque excede de los 2 salarios mínimos. Entonces no tiene auxilio de transporte. Vamos a revisar si tiene comisiones. Entonces observamos acá. Nos dice que tiene unas comisiones por valor de 3 millones de pesos. Entonces pues se las vamos a incluir. Y automáticamente ustedes pueden observar que ya están pasando los datos a la columna que está en gris. Horas extras. Entonces revisamos las horas extras. Tiene horas extras por valor de 600.000.
Entonces las ubicamos. Recargos nocturnos y dominicales, tiene recargos nocturnos por valor de 450.000 y dominicales por 300.000 para un total de 700.000. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque a la hora de calcularle las vacaciones, recuerden que yo nada más le puedo tener en cuenta el sueldo y los recargos nocturnos. Entonces nos toca hacer ahí la formulación para que no me tenga en cuenta el total de los 700.000 que acabo de incluir acá, sino únicamente lo que hace parte de recargos nocturnos, que en este caso son 450.000. Entonces acá no son 700, sino 750.000. Bueno, otros auxilios no tiene. Vamos a mirar si tiene bonificaciones. Entonces, efectivamente tiene bonificaciones por 350.000. Estas bonificaciones no son salariales, o sea, no hacen parte de factor prestacional. Entonces, quiere decir, pero de todas formas, como fue un ingreso del mes de ella, pues tengo que incluírselo acá. Aportes voluntarios del empleador a fondos de pensiones, eso está en el artículo 126 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un empleador pues desea que su trabajador tenga una mayor base de cotización, un mayor ingreso base de cotización, pues obviamente le va a consignar mayor dinero en el fondo de pensiones. Esos son los aportes, pues voluntariamente. Eso hace parte de ingresos para el trabajador. Bueno, vamos a revisarle acá la parte de viáticos. Entonces revisamos los viáticos, me dice que sí, que tiene unos viáticos consecutivos por valor de 480.000, donde el 30% hacen parte de gastos de viaje y representación. Quiere decir que el 70% es el que voy a incluir aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente, yo ya sé que voy a formular, yo ya sé que son 480 por el 70%, pues para que pase realmente el valor que es. Aquí formulamos esto. Y nos va a dar 336.000 pesos, que sería lo que realmente hace parte de sus ingresos, de su factor prestacional. Bueno, seguimos revisando y nos dice que tiene una licencia de maternidad por 21.500.000. Acá nos dice que exceso de las 41 VTs por pago por concepto de alimentación, artículo 387 raya 1. ¿Qué quiere decir este artículo 387 raya 1? Esto lo que quiere decir básicamente es que ustedes pueden ubicarse ahí se les va a desplegar una información sobre esas 41 VTs, donde nos dice que no se deben incluir los valores pagados a terceros por alimentación del trabajador en los certificados de ingresos y retenciones, cuando dichos pagos no excedan de 41 VTs mensuales. Así las cosas, con base en las citadas sentencias, de concluir que los certificados de ingresos y retenciones no deben incorporar el valor de los vales o tiquetes para la adquisición de alimentos por parte del trabajador en la medida en que, como lo expresa el artículo 387 raya 1 del Estatuto Tributario, no constituyen ingreso para el mismo. Pero si esos exceden de 41 VTs, ahí sí, porque ya eso se incluiría como un ingreso adicional. Pues ustedes ya saben a cómo está la VT, procederían a hacer la respectiva multiplicación. Incapacidades, tenemos en este momento incapacidades, vamos a revisar si ya tiene incapacidades. Si tiene una incapacidad de 340.000, entonces pues se la vamos a incluir acá. 340.000. Revisamos la licencia de maternidad, que efectivamente son 21.500.000, que ya la habíamos mirado. Y vienen las cesantías. Las cesantías, yo ya les había explicado a ustedes que son exentas de renta y no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente. Pero ¿qué sucede? Pasa que nosotros debemos tener claro el artículo 206 del Estatuto Tributario en este momento. Vamos a revisarlo acá, donde me habla de rentas exentas de trabajo. Entonces me dice, están grabados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. Es el dinero que yo recibo cuando yo he sufrido un accidente de trabajo laboral y me pagan una indemnización por eso. Indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Ya les había explicado previamente que esas indemnizaciones es cuando yo despido a una trabajadora en estado de embarazo, autorizada lógicamente por el Ministerio de Trabajo, con justa causa, y tengo que pagarle 2 meses de indemnización por haberla despedido. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador, eso también es una renta exenta. Y cuarto, el auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VT. La parte no grabada se determinará así. La parte no grabada quiere decir que las personas que excedan de 350 VT a 410, pues no grabado va a tener el 90%. De 410 VT a 470, pues va a tener el 80%. De 470 VT a 530 va a tener el 60%. De 530 VT a 590 va a tener el 40%. De 590 VT a 650 el 20% y de 650 en adelante el 0%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no va a tener grabado esa parte del 0%, o sea que realmente una persona que tenga más de 650 VT, pues hay que incluirle en este momento la cesantía. También son exentas las pensiones de jubilación e invalidez hasta 1000 VTs. Y aquí pues nos habla de otro tipo de, bueno, de exenciones. Y más adelante está el 25% del valor total de los pagos laborales, limitado mensualmente a 240 VTs. Yo no me puedo exceder de 240 VTs para restar el 25% del total de los pagos laborales. Nos dice que el cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta y las deducciones y las demás rentas exentas, diferentes a las establecidas en este numeral. Y ahí también nos habla de otro tipo de exenciones y nos muestra el parágrafo que ha sido derogado. Entonces, para que ustedes puedan observar acá cada uno de los parágrafos que fueron derogados, cómo se están manejando ahora y pues cada una de las disposiciones. Entonces vamos a revisar, a continuar acá, porque para poder hacer ese cálculo de las cesantías que no son exentas, entonces tenemos que tener en cuenta que primero debemos sacar el total de ingresos. Lógicamente acá pues ya nosotros habíamos determinado que con 32.276.000 nos había dado un exceso de 1019 VTs. De todas formas terminamos de diligenciarle esto y ahí sacamos las cesantías, al igual que los intereses a las cesantías. Cuando llegamos a la prima, aquí ustedes van a observar que dice: por el método 1 este valor debe calcularse de forma independiente, entonces lógicamente no lo vamos a incluir ahí. Vamos a incluir son las vacaciones. Entonces la fórmula de las vacaciones va a ser que voy a tomar el sueldo, este sueldo, más los recargos nocturnos, que en este caso son, si no estoy mal, vamos a revisar acá cuánto fue lo de los recargos nocturnos, 450.000, que es lo único que yo le puedo tener en cuenta para poderle liquidar vacaciones. Y esto lo vamos a multiplicar por 30 y dividirlo en 720. Esto nos va a dar, aquí un momento, porque esto nos da 243.750 de vacaciones. Y aquí pues lógicamente sigue sumando, ustedes ya pueden observar que sigue sumando
Aquí tienen la suma. Revisemos desde dónde va la suma. Desde la parte de I20 hasta I37, ahí les pueden observar. Ella no tiene primas extralegales ni tiene otros ingresos laborales. Entonces, como yo ya he determinado, vamos a determinar cuántas VTs tiene en este momento esa persona. Entonces, determinémosla acá. Yo divido esto en el valor de la VT actual. Y me dice que tiene 1021 VTs. Si yo me voy al artículo 206, reviso acá, obviamente está ubicada en esta tabla donde me dice que excede de 650 VTs en adelante. Entonces, no puedo tener, o sea, declararle como exenta ni los intereses ni las cesantías. Entonces, debo calcularle cesantías e intereses a las cesantías porque no las tiene exentas. Entonces, simplemente tomo los valores que puedo ingresar, que son cuáles: el sueldo más las comisiones, que también hacen parte del factor prestacional, más las horas extras, más los recargos nocturnos y dominicales, más los viáticos, el porcentaje que ya lo habíamos sacado. Y con esto, más las incapacidades. Con esta base que nosotros tenemos acá, pues la vamos a multiplicar por 30 y la vamos a dividir en 360. Nos dan una cesantía de 868.833. Pues aquí nos aparece en cero porque es si la persona tuviera menos valor de cesantías. Lógicamente, como no tiene menos, o sea, como aquí obviamente le aplica el valor de la cesantía, yo tengo que tomárselo, entonces eso tengo que calcularlo acá. Ahora calculamos los intereses que ustedes saben que se toman por el 12% sobre el valor de las cesantías. Y aquí nos da otro valor adicional. Bueno, aquí ya nos da el total de ingresos del mes. Entonces ya sabemos que tenemos unos ingresos de 33.492.843. Aquí continuamos con el subtotal. El subtotal es, vamos a mirar, I47 menos I41, perdón, menos I47, pero lógicamente todavía no nos ha dado porque no hemos terminado de completar el valor como tal. Aquí pues vamos a pasar el valor que tenemos, que sería el subtotal A, que es la parte de arriba, la parte que ya hemos desarrollado de los ingresos. Cuando ya tenemos esa parte desarrollada de ingresos, entonces nos dice la segunda parte que debemos tomar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para eso vamos a revisar en el artículo 55 y 56 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice que aportes al Sistema General de Pensión, los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al sistema de seguridad social en pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, y vamos a revisar el artículo 56, donde nos dice los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores empleadores afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud tampoco harán parte. Entonces ya sabemos que lo que es pensión y salud
no van a ser parte de renta, sino que van a ser ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Aquí lógicamente no me dicen cuánto es el valor de pensión ni salud que esta señora tiene, pero es fácil. Yo tengo que calcularle el ingreso base de cotización y sacarle el 4% de salud, 4% de pensión y el 1% de fondo de solidaridad pensional. Aquí en la parte derecha, ustedes tienen la tabla del fondo de solidaridad pensional, que ustedes pueden observar que tienen de 4 a 16 salarios, es el 1%, mayor a 16 y entre 17 el 1,2%, de 17 a 18 salarios el 1,4%, de 18 a 19 el 1,6%, de 19 a 20 el 1,8% y superiores a 20 el 2%. Revisemos un momento a ver cuántos salarios mínimos tiene ella. Pues simplemente tomo el valor total de ingresos y lo divido en 737,717, que es el valor. Tiene 45 salarios mínimos, pero como ese no es el ingreso base de cotización, sino que es otro, entonces primero vamos a determinar el ingreso base de cotización, porque yo no le puedo decir que es todo este valor. Vamos a sacarle el ingreso base de cotización. Entonces, ¿qué voy a tomar como ingreso base de cotización? Vamos a sacarlo aquí, en esta parte. Entonces vamos a decir que esto es igual a la suma del sueldo más las comisiones, más las horas extras, más los recargos nocturnos. Las bonificaciones no entran porque no son factor salarial, más eh, los viáticos, el porcentaje de viáticos que ya lo habíamos calculado, más las incapacidades, y ya no tengo que calcularle absolutamente nada más. No le puedo meter la licencia de maternidad ahí porque esa no es parte de su ingreso base de cotización en este momento. Ni tampoco las cesantías, ni intereses a las cesantías, ni las vacaciones, porque eso es un cálculo que se hace solamente para ingresos, pero no hacen parte del ingreso base de cotización del mes de ese trabajador o de esa trabajadora. Cuando ya tengo estos datos, entonces pues yo sé que lógicamente con esto no excede ni siquiera no excede los 16 salarios, entonces pues lógicamente le voy a aplicar ese el 1%. Bueno, acá ya tenemos esta base, entonces simplemente le digo que esto por el 4%, que sería para aporte obligatorio a pensión, es la misma para salud, entonces simplemente copio la fórmula y la traslado. Y ahí ya queda completo. Aquí se les despliega a ustedes lo que dice que los aportes obligatorios, el artículo 56. Necesito sacar fondo de solidaridad, entonces pues simplemente no hago sino copiar el ingreso base de cotización, le cambio acá el 4 y le doy el 1%, y ahí ya me da que son 104.260 de fondo de solidaridad pensional, y tenemos acá el valor del total de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces, luego, ¿qué hago? Pues simplemente tomo estos dos valores y los resto, o sea, tomo el subtotal A y le resto el total de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y me arroja el valor subtotal B. ¿Qué sucede acá? Con la nueva normatividad Ley 1819, que desaparece el IMAN y el IMAS, el gobierno limita la resta de deducciones y rentas exentas al trabajador. La limita a un 40%. Entonces, yo tengo que calcular ese 40%. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues lógicamente que tengo que determinar cuánto va a ser ese 40%. Para poder calcular ese 40%, yo tengo que tomarlo, acá me dice el límite del 40% sobre rentas exentas y deducciones, excluir cesantías. Entonces acá, ¿qué hago? Simplemente tomo el valor
Y acá me dice, si E39 menos I47 por el 40% es mayor a G58, pero como todavía no hemos llegado a desarrollar esto, todavía pues por eso no se sabe cuánto es el 40% acá. Luego me dice G58 sería E39 menos I47 por el 40%. Entonces vamos a revisar acá cuánto es el 40%, vamos a sacárselo aquí a un ladito. Tomo este valor y le voy a multiplicar por el 40%. Quiere decir que yo no puedo exceder de 13.021.801, aquí se los voy a dejar, es el 40%, aquí le vamos a poner 40%, lo vamos a dejar acá, para que ustedes recuerden que este es el valor que yo no puedo exceder. Ya les digo porque acá no queda, porque aquí tiene ya formulado. De todas formas, aquí lo tenemos también, mírenlo acá. Resulta que a mí me dice la norma claramente que yo no puedo exceder del 40%, vamos a revisar, o de 5040 VTs. Entonces vamos a mirar acá. Y pues obviamente si ustedes observan esta base y esta, no excede las 5040 VTs. Vamos a revisar el artículo 383, que es donde dice eso. En esta parte, donde me dice que no debo exceder de 5040 VTs. Bueno, me dice la retención en la fuente aplicable a los pagos grabables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sociedades ilíquidas originados en la relación laboral o legal reglamentaria. Todo esto aplica para todas estas personas, pero me dice que yo debo tener en cuenta el artículo 206 a la hora de establecer este procedimiento tributario. Vamos a buscar aquí el límite del 40% para deducción y rentas exentas. Eso está en el artículo 206. Pero básicamente, vamos a buscarlo bien para que tenerles exactamente el artículo. Vamos a mirar acá artículo 388. Entonces acá me habla de la depuración de la base para la retención en la fuente. Me dice, para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas naturales, se podrán detraer los siguientes factores. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En este caso, salud, pensión, fondo de solidaridad, por eso los detraje, o sea, los resté. Segundo, las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el 40% del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez o sobrevivientes. La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario
Procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensaciones, por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. Vamos a mirar un momento cuál es ese numeral 10. Es donde me dice el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VTs. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador. Entonces ahí ustedes tienen, pues básicamente a qué se refiere cada uno de estos artículos. Entonces aquí nos determina que yo no me puedo exceder de las 40, del 40% o de 5040 VTs. Entonces aquí ustedes lo pueden ver, me dice claramente, no podrá superar del 40% del resultado de restar el monto del pago o abono en cuenta de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero también me especifica que también no sea superior a 5040 VTs. Entonces vamos a revisar acá en la tablita, ustedes tienen aquí la tablita y me dice, aquí yo les dejo el valorcito donde dice que tampoco puede exceder de 5040 VTs, ¿no? Entonces, lógicamente ¿aplica ¿por qué? Porque pues no excede las 5000, tiene una diferencia de 375.336, quiere decir que yo todavía puedo hacerle acá una resta significativa. Bueno, vamos a mirar acá. Ahora vamos a ver las deducciones. Aquí ustedes tienen intereses de préstamos de vivienda promedio, año anterior o los meses correspondientes. Ahí yo les refiero a los pagos efectuados en el año gravable inmediatamente anterior por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para la adquisición de vivienda o costo financiero son deducibles sin exceder de las 100 VTs mensuales. Y aquí tienen el valor de las 100 VTs mensuales. En el momento que yo ubique eso, pues no puede exceder de ese valor. Vamos a ver ella cuánto tiene en préstamos. Acá me dice que durante el año anterior fueron 15.150.000. Yo no le puedo hacer el descuento de todos los 15.150.000, entonces simplemente voy a tomar los 15.150 y lo voy a dividir en 12 porque es el valor mensual. Eso me va a dar que ella tiene, sí, y tampoco tiene un derecho de deducción de 1.262.500. Y si ustedes observan, pues todavía ya no excede. Entonces está bien porque no excede. Ustedes saben que lo máximo, el tope máximo son 100 VTs, entonces está bien, se le puede deducir. Pagos por salud prepagada, plan complementario de salud o seguros de salud. Eso está en el artículo 387, ahí se despliega. Y ahí en el artículo 387 ustedes pueden evidenciar perfectamente cuáles son las deducciones. Entonces acá me dice que las deducciones son: el trabajador podrá disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior los pagos por salud siempre que el valor a disminuir y ahí observen los pagos por salud, pero son por salud prepagada. Ahí es donde yo les decía que había un error en redacción del artículo 387. Los pagos por salud prepagada siempre que el valor a disminuir mensualmente en este último caso no supere 16 VTs y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos. Pero yo les decía también, hay otra característica también. Yo puedo tomar tres elementos para determinar ese valor. Uno, las 16 VTs. Otro, el 10% de los ingresos brutos. Y el otro es el certificado que consta cuánto paga la persona. Yo debo tomar la menor base. En este caso vamos a mirar cuánto ella paga. En salud prepagada me dice que 1.200.000. Entonces vamos a hacer los tres comparativos. Yo los voy a hacer por acá. Entonces ella paga 1.200.000, pero yo voy a revisar que son 16 VTs por 31.859, quiere decir que son 509.000.
El 10% de los ingresos, voy a tomar acá el 10% de los ingresos brutos, que es este, por el 10%, eso da 3.340.000 y ella paga 1.200.000. ¿Cuál de las tres bases voy a tomar? Lógicamente voy a tomar la menor, que en este caso es esta, que estoy subrayando con rojo y que voy a colorear con azul. Esa es la base que voy a tomar. Y si ustedes ubican, digamos, el valor, aquí les va a dar automáticamente, miren, se los voy a ubicar. 1.200.000, que es lo que ella paga, se los voy a dar. Entonces automáticamente el sistema ya me calcula que lo máximo que le puedo tomar es 509.744. Ahí ustedes tienen claramente observado, miren, entonces está formulado, ahí ya saben que lo máximo que puedo tomar son 509.000. Tenemos los dependientes, entonces, ¿quiénes son dependientes? Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años, los que tengan entre 18 y 23 cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentra financiando su educación, los hijos del contribuyente mayores de 23 en condición de discapacidad, el cónyuge o compañera permanente con 260 VTs al año, están también los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentran en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 VT, certificado por contador público por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. No es por cualquier médico, es por medicina legal. Y aquí ustedes tienen hasta cuántas VTs, hasta 32 VTs mensuales, es la deducción por dependientes. Yo ya les expliqué a ustedes, así tenga 1.000 dependientes o tenga un dependiente, siempre me va a permitir descontar el mismo valor, por así sea uno o sean 1.000. Como me dice que son hasta 32 UETs, pues yo voy a revisar acá, 32 UETs, ¿cuánto es? Me dice que 32 UETs es 1.019.488, vamos a ver si ya tiene dependientes. Vive con sus padres de la tercera edad, quienes dependen económicamente de ella. Aquí pues no es de él, sino de ella. Tiene un hijo de 16 años que no se encuentra estudiando, pero es menor de edad. Así no se encuentra estudiando, es menor de edad. Te aplica como dependiente, al igual que los padres. Y uno de 25 años que actualmente cursa octavo semestre en la universidad y paga semestralmente 8 millones. Él ya no entra. Este 25 años ya no, porque ya excede la edad. Su esposo está desempleado. Aquí me equivoqué porque no es su esposa, sino su esposo está desempleado. Quiere decir que también es dependiente. Observemos, tiene un dependiente que es el esposo, dos dependientes que es el hijo de 16 años y sus padres serían 4 dependientes. Pero a mí lo máximo que me deja descontar es o 32 VTs o el 10% de los ingresos. Entonces ya tenemos aquí las 32 VTs, vamos a ver cuánto es el 10% de los ingresos. Pues simplemente la misma fórmula que habíamos hecho para salud prepagada. Entonces, pues, ¿cuál base voy a tomar? La menor base, que es en este caso esta. Entonces, la pongo en rojo y la marco con azul. Y vamos a ver acá el sistema también. Cuando la ingreso, pues automáticamente el sistema me la va a dar. Entonces aquí ubico y pues aquí ustedes pueden observar que también me dice que el máximo tope es este. Entonces yo ya sé que le voy a ubicar 1.019.488. Si por ejemplo yo le ubicar acá 3.600.000, él me va a calcular automáticamente el 1.019.000. Ustedes lo pueden observar acá. Pero acá es 1.019.488. Acá pues tienen la fórmula. Si H54, que en este caso H54 es
este valor. Es que lo estoy ubicando en el lugar que no es. Vamos a mirar acá. Aquí pues lo está multiplicando. Miremos esto de dónde sale. Pues lógicamente está multiplicando para determinar el 10%. Que en este caso pues no lo tengo porque no lo había ubicado acá. Vamos a ubicarlo, por eso no nos da la fórmula como es. Vamos a ubicar este valor acá. Acá ya me lo determina porque tiene las dos bases. Entonces tiene, aquí mismo él hace el comparativo, tiene las dos bases, entonces toma la menor base. Bueno, ahora ya podemos observar acá que me da un total de deducciones de 2.791.732. Observemos acá, aquí ya tenemos el valor de lo que yo les decía acá, que es el 40% son 13.021. Mira, acá ustedes lo tienen y lo tienen acá. Cuando yo diligencié esta parte de deducciones, ya automáticamente él se arregló y me permite observar que es la base que yo calculé acá arriba. Total renta exenta, incluye el 25% y deducciones. Esta renta exenta también me permite calcularla. Esta está en el artículo 206 que me dice que sobre pagos laborales. Vamos a ver esta renta exenta de dónde sale. Me dice que esta renta exenta incluye el 25% y deducciones. Es donde tengo que sumar total deducciones, que es I56, que tengo que sumarle el total de rentas exentas que todavía no las he sacado y que tengo que sumarle el 25%. Este 25% ya lo calculo aquí automáticamente, pero todavía no se los voy a mostrar ni se los voy a hablar porque todavía no hemos llegado allá. Ahora vamos a calcular las rentas exentas. ¿Qué quiere decir estas rentas exentas? La primera renta exenta, aportes voluntarios del empleador a fondos de pensiones, no lo tiene la señora. Aportes a fondos de pensiones voluntarias. Esto es lo que la señora hace voluntariamente cuando aporta más para aumentar su ingreso base de cotización. Ella tampoco no lo tiene. Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC. Ese sí efectivamente lo tiene. Entonces vamos a revisar acá. Ella realiza ahorro en cuentas AFC por valor de 1.200.000 mensuales desde hace 5 años. Pero ojo, en el mes de junio retiró el 10%. Perdió el beneficio. Yo se los había comentado a ustedes, así la persona ahorre, si en un momento determinado retira, pierde el beneficio adicional, el gobierno le cobra el 7% de retención en la fuente. Quiere decir que esta señora no le puede incluir este valor de cuentas AFC. Si ella no hubiera hecho el retiro, sí hubiera podido incluir. O sea que no tiene tampoco descuentos hechos por o sea, no le puedo incluir eso acá. Indemnizaciones, no tiene. Licencia de maternidad, sí tiene. Pero yo les había comentado a ustedes que la licencia de maternidad no es exenta, o sea, no es exenta. Voy a ubicarla acá. Ella no es exenta porque si yo se la descuento acá, lógicamente no es la licencia, sino es la indemnización por protección a la maternidad. No es la licencia de maternidad, sino la indemnización por protección a la maternidad. Entonces aquí no es licencia, sino indemnización. Y ella no tiene indemnización. Luego vienen los gastos de entierro del trabajador y otras rentas exentas. Resulta que la señora no tiene ni una sola renta exenta. Entonces eso queda en cero. Luego viene acá subtotal C y viene la prima de servicios, que es la que me dicen que yo tengo que calcularle aparte. Entonces me dice que aquí me traslada E34. Yo como no se la había calculado acá, lógicamente tengo que calculársela acá para que pase al valor de allá. Entonces vamos a calculársela acá. Tomo el mismo ingreso que tomé para cesantías y la misma fórmula. Entonces copiémosla
Es la misma fórmula. Simplemente la copio aquí en prima. Me da 868,833 y esa debe quedar acá, en la parte de abajo, 868,833. Esa prima se calcula aparte. Luego viene el cálculo del 25% sobre ingresos laborales de renta exenta. Entonces me dice que la base son 29,762,771, que es este subtotal que está acá, de los cuales me calculan el 25% y aquí queda 7,440,000. Estos valores, deducciones, rentas exentas y el 25% de renta exenta, es lo que me están trayendo aquí, en este lado. Entonces, yo ya se los había mostrado, entonces miremoslo nuevamente. Tenemos total deducciones, rentas exentas que no tienen nada y el 25% de rentas exentas. Cuando observamos las rentas exentas más las deducciones y las otras rentas exentas no superan el 40%, quiere decir que yo sí le voy a poder descontar este valor que está aquí, porque no supera esto. Si este valor que estoy en este momento marcando acá hubiera superado los 13,021,000, hubiera tenido que restar, era estos 3, el 40%, pero como no superó, puedo restarle esto. Entonces en la parte inferior, ¿ustedes qué hacen? Pues observan que aquí la base gravable es exactamente el valor de, vamos a revisar acá, me dice que si 49, entonces I49 en este caso, vamos a ver allá arriba I49, que son 32,554,000 menos I59, ustedes ya saben que es el total de rentas exentas y todo esto, o sea, menos este valor, es menor a I58, o sea, es menor a esto, entonces que le tome I59 o que le tome I58. Pues lógicamente acá nosotros ya sabemos que es menor, entonces se toma este valor. Vamos a hacer la suma y les voy a mostrar de dónde salen esos 22 millones. Entonces ustedes toman los 32 millones que son los que me dieron después de haber restado los ingresos no constitutivos, o sea, la parte total, aquí esto lo restan, y 49 le restan el total de deducciones, le restan el total de rentas exentas que no tiene y le restan el 25% y eso es lo que me da 22,322,079. Les da exactamente el mismo valor que tienen acá. Entonces, para que sepan de dónde saqué, ahí se los dejo en azul con rojo. ¿Qué hago ahora? Yo ya tengo determinado esto, entonces base gravable. Ustedes ya saben que para poder determinar esta base gravable, entonces yo qué hago, simplemente tomo acá este valor, pues vamos a tomar este valor acá, les voy a explicar. Tomo este valor que es la base gravable que me dio, la divido en 31,859 y me determina que son 701 VT. Entonces me voy a la tabla del artículo 383 que la tienen acá ustedes, muy clara, en la misma hoja que les envío, y ahí me dice que mayor a 360, que es donde estaría ubicada, debo tomarle el 33%, restarle 300, o sea que debo tomar el valor grabado en VT, restarle 360, multiplicarla por 33 y sumarle 69. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, como me da 701 VTs, entonces revisamos acá. Aquí ya lo tiene calculado, pero quiero que ustedes sepan cómo se calcula manualmente. Entonces yo digo
estas 700 VT que tengo acá, me dicen allá que le reste 360, ¿sí? Vamos a cerrar esto, que le reste 360. Que multiplique por el 33% y que le sume 69 VTs. Eso da 181 VTs. Entonces, si observan acá, les da 181 VTs. Se las dejo. Y ahora voy a determinar esas 181 VTs, las voy a determinar por aquí abajito a ver a qué equivalente. Yo le digo estas 181 VTs por 31.859 y ya se pueden dar cuenta que me da 5.779.708 y ustedes saben que hay que redondearla y es cuando yo la aproximo acá a 5.780.000. Entonces ahí les dejo para que sepan de dónde estoy sacando estos valores. Mire esto y entonces simplemente si observan acá es lo mismo que tengo acá, 5 millones que está redondeado. Redondear tal por tal, ahí está todo formulado. Entonces, si ustedes observan, acá pueden darse cuenta claramente que tienen los 5.779.708. No hay ningún problema, acá tienen ustedes también todos los valores completos. Entonces aquí no hay ningún inconveniente. En cada una de las pestañas yo les muestro a ustedes cuál es la norma. Entonces, para que tengan en cuenta cómo saqué este valor, o sea, este que dice acá, cómo se saca manualmente. Entonces, recuerden, yo primero tomo la base gravable, que es lo que hice acá, la divido entre el valor de la VT, eso me da 701, y luego le aplico lo que me dice la tabla, voy a la tabla, reviso, la tabla me dice si es mayor a 360 VT, tome el valor de base gravable en VT, réstele 360, multiplique ese resultado por el 33% y súmele 69, me da 181 y luego procedo a tomar esos 181 que es lo que hice acá y lo multiplico por el valor de la VT y me da 5.779.708, pero como ustedes saben lo tengo que redondear a cifras de 1000 y queda en total 5.780. Este sería el procedimiento 1, que es muy fácil y ya sabemos que ya tiene que pagar ese mes 5.780.000 de retención en la fuente. ¿Por qué? Con el procedimiento 1. ¿Por qué? Porque simplemente tenía la incapacidad por 21.500.000. Ahora vamos a revisar el procedimiento 2. En procedimiento 2 es muy clara la ley y me dice lo siguiente. Vamos a revisar en el artículo 383, no, en el artículo 383 me dice que me remita al 386. Entonces vamos a revisar acá. Artículo 386. Acá me dice segunda opción frente a retención en la fuente. El retenedor podrá igualmente aplicar el siguiente sistema. Procedimiento 2, cuando se trate de los pagos o abonos gravables distintos de la cesantía y de los intereses sobre las cesantías, el valor a retener mensualmente es el que resulte de aplicar la totalidad de tales pagos o abonos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente en el respectivo mes, el porcentaje fijo de retención semestral que le corresponde al trabajador calculado de conformidad con las siguientes reglas. Entonces acá me dice, los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador durante los 6 meses siguientes a aquel. Entonces, ¿qué sucede? La persona que lleva de un mes en adelante, yo tengo que calcularle por procedimiento 1. Los que llevan mínimo 6 meses en la empresa, ya puedo calcularles procedimiento 2. Pero yo cuando puedo cambiarle al trabajador el tipo de procedimiento cada año. Y si por ejemplo el trabajador le sale más favorable procedimiento 2, yo debo calculárselo en junio y en diciembre. ¿Para qué en junio? Para que me alcance ese porcentaje fijo de retención que yo le calculo, me debe servir para
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y el que calculo en diciembre, pues me sirve para enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y vuelvo y le calculo otra vez en junio para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y así sucesivamente. Pero ese porcentaje que yo calculo cada 6 meses me sirve para los 6 meses que vienen. Entonces yo calculo el de junio que me sirve para los 6 meses siguientes. Calculo el diciembre que me sirve para los 6 meses siguientes ese mismo porcentaje. Acá me dice también que el porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponde el resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables. ¿Por qué por 13? Porque acá sí se debe tener en cuenta la prima en la parte de ingresos. Entonces la prima se toma como un salario adicional y por eso se debe dividir por 13. Acá es muy claro que me dice sin incluir lo que corresponde a las cesantías y a los intereses. Acá sí me excluye totalmente las cesantías y los intereses. Por eso a muchos trabajadores siempre les va a salir más favorable el porcentaje 2, o bueno, el procedimiento 2. Siempre me dice acá que debo hacerlo por 6 meses, o sea, multiplicado a 6. Entonces, si ustedes observan acá les dice claramente que se deben incluir, excluyendo cesantías e intereses. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a tomar acá este valor que ya habíamos sacado, total, pero excluyéndole las cesantías. Nosotros ya sabemos que acá tenemos que, entonces simplemente tomamos este valor, pero le vamos a restar las cesantías, que es lo que tenemos, y los intereses a las cesantías. Le vamos a restar esos dos valores. Perdón, acá no me dio. Entonces vamos a volver a hacer acá el valor. Esto me daría exactamente, esto quiere decir que tengo que tomar, bueno, 33,492,843 y restarle el valor que tengo acá, que son 868,833 de las cesantías, y restarle el valor de los intereses, que ya lo vemos cuánto es, 104,260. Esto me daría un valor promedio de 32 millones, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ya tuvo ese mes una incapacidad, entonces pues no podría multiplicarle todo eso por 6 meses. Entonces vamos a hacer acá digamos un cálculo, no sé, nos tocaría generarle un cálculo diferente. Entonces vamos a restarle los 21.500 de la incapacidad porque eso no lo recibe todos los meses. Yo no podría tomárselo como un promedio. Quiere decir que más o menos el promedio de ella mensual es de 11.019.750, que es lo que le voy a restar le voy a multiplicar por 6, perdón, pero ustedes saben que yo no puedo eximirla de los 21.500 porque si no me quedaría una base súper bajita y se la sumo acá. Entonces me quedaría un total de 87.618.000. Bueno, acá me decía que las comisiones, y yo se las incluía acá. Podríamos también restárselas acá e incluírselas acá abajito. De las comisiones creo que son 3 millones. Y se las incluimos acá. Quedaría lo mismo, pero pues... Acá me dice pagos que no constituyan salario. Bueno, ahí podríamos incluir las bonificaciones, que en este caso están acá, que son las que no incluyen salario. Vamos a revisarlas, que son las de 350.000 pesos. Vamos a incluirlas acá. ¿Listo? Eso es lo que no constituye salario. Pagos que constituyan no salario, también me las está pidiendo. Ahí pide todo esto.
Bueno, pagos recibidos por alimentación. Él acá básicamente no tiene pagos recibidos por alimentación porque acá es claro, dice el valor de ingresos por alimentación, dichos ingresos no coinciden con, bueno, acá no tiene, entonces se los borramos y pasa el mismo valor. Pago de intereses de vivienda, entonces aquí toca tomarle los 6 meses. Ella paga, vamos a revisar cuánto paga ella. Ella paga por intereses de vivienda. Nos revisémoselo acá, que fue donde le sacamos el promedio. 1.262.500. Entonces eso es lo que hago acá. Simplemente digo 1.262.500 y se lo voy a multiplicar por 6, que sería el valor de los 6 meses. Deducción por dependientes, ya sabemos que es 1.019. Vamos acá. 488 y lo multiplico por 6. Todo debe ir multiplicado a 6. Pagos por salud prepagada, sabemos que son 509.000. 9.744, también multiplicado por 6, todo multiplicado por 6. Pagos por aporte de salud obligatoria del empleado efectuados en el año grabable inmediatamente anterior, concepto. Bueno, entonces aquí pues me dice que en el año inmediatamente anterior. Vamos a sacarle el promedio, digamos que era muy parecido a este que tiene acá. Entonces le sacamos el promedio del 4%. Acá me dice pagos por aporte de salud obligatoria, solamente de salud. Entonces tenemos que salud 417,040, vamos a multiplicarle más o menos, digamos que tenía 350 el año anterior, por 6. Y acá total deducciones me da 18.850.392. Tiene un subtotal de 69.118.108. Acá continuamos, me dice aportes obligatorios a pensiones y fondos de solidaridad, pues es este mismo valor. Ah, no, es 400, vamos a ver. Aquí tengo que sumarle los dos, tanto fondo de solidaridad como de pensiones, y multiplicarlo por 6. Eso me daría 104.260 y 417.040. Esto sería igual a 104.260 más 417.040 y esto lo tengo que multiplicar por 6. Entonces me da 3.127.000. Aportes voluntarios no tiene, aportes a cuentas AFC no tiene, porque acuérdense que no le aplicaba porque lo había retirado. Gastos de entierro del trabajador lógicamente no tiene. Y acá tenemos gastos de representación, no, exenciones para miembros de las Fuerzas Armadas no tiene, indemnizaciones por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo no tiene. Y acá nos da un total de rentas exentas de 3.127.000 con un subtotal de 65.990, renta de trabajo exenta del 25%. Y acá tomo el subtotal de 49.492. Luego me dice acá el subtotal 5 se divide por 13 o el número de meses de vinculación, en este caso cambiar la fórmula para los meses que sean. Entonces ya sé que el subtotal 5, vamos a ver cuál es el subtotal 5, que es este. Y me dice que debo tomar, acá pues obviamente toma de 37, ustedes ya lo vieron acá, y lo divide en 13 y me da 3.807.000. Ingreso laboral grabado en VT 119 y le da un porcentaje de retención
de 3,89%. Entonces, fácilmente vamos a aplicarle este valor. Como ya sé que me da un porcentaje de 3,89, pues se lo aplico sencillamente. ¿A quién se lo voy a aplicar? Pues a todos los ingresos laborales que tenga ella. Entonces, ingreso laboral mensual, base de retención en la fuente, yo ya sé que es este, y le voy a aplicar por este porcentaje y le va a dar una retención, vamos a ver acá, de 148.000 pesos. Si se dan cuenta, es mucho más favorable este procedimiento para muchas personas. Bueno, yo espero que con esta explicación así muy ligera les haya servido para poder tener en cuenta el manejo del procedimiento 1 y 2.